El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Hola, hoy nos metemos de lleno con un nombre súper familiar en España, Adrián. Vamos a ver de dónde viene, su historia, por qué es tan popular. Nos basamos en datos de expertos y, bueno, también de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, la web del Instituto de Historia Familiar. La idea es entender un poco mejor este nombre, ¿no? Y sacar alguna curiosidad. Empecemos por el principio, el origen. A ver, nos lleva al latín, Ajá, a Adrianus. Parece que era el nombre de una familia de Hadria, una ciudad antigua que estaba cerca del mar Adriático. claro, de ahí Adriático y Adrián. Tiene sentido. Eso es. Y claro, imposible no pensar en el emperador Adriano. El del muro en Britania, sí. Un personaje histórico de peso. Exacto. Pero no es solo el emperador. No, para nada. Tiene una conexión religiosa muy fuerte con San Adrián de Nicomedia. Cuéntanos un poco. Pues era un oficial romano de la Guardia Pretoriana que se convirtió al cristianismo. Y bueno, lo martirizaron allá por el año 303. Y fíjate qué curioso, es el patrono de los mensajeros. Anda, de los mensajeros. No lo sabía. Sí, una historia de conversión bastante potente. Oye, y pasando a los rasgos que se le suelen asociar, esto para los que disfrutan con estos detalles de la onomástica, ¿sabes? Sí, esas características que a veces se recopilan. Pues se dice que Adrián es, bueno, una persona buena, sencilla, honrada, quizá un pelín confiado. Un poco ingenuo a veces se podría decir. Puede ser. También se le ve como trabajador, ingenioso y con cierta tendencia a pensar las cosas, ¿no? A la introspección. Sí, en estos estudios a veces hasta sugieren profesiones. Para Adrián, pues profesor, constructor, cosas así. ¿Y en el amor? ¿Qué dice la tradición? Pues que es fiel y sincero. Un buen partido, vamos. Jaja, bueno saberlo. Apuntamos también las onomásticas. La principal es el 8 de septiembre. Esa es la más conocida, sí. Pero hay más. 4 de enero, 5 de marzo y 8 de julio. Y es interesante ver cómo viaja el nombre. Adrià en catalán, Adirán en euskera, en gallego, Adrián, pero también Adrao o Adriao. Curioso lo de Adrao. Sí. Y luego Adriano en italiano y alemán, Adrien en francés, Hadrian o Adrian en inglés. Es que eso demuestra muy bien cómo un nombre de origen latino tan antiguo pues se ha ido extendiendo y Totalmente. adaptando a cada sitio, ¿no? Cada cultura, cada lengua. Totalmente. Más detallitos para los aficionados a estos datos. El número que se le asocia es el 8. El 8. Y el día favorable, el sábado. El sábado, anda. Sí. Y sobre la flor. Bueno, la fuente original no dice cuál es exactamente. Ah, Pero sí indica que nuestros amigos de heráldicafamiliar.com incluyen una ilustración de la flor en la lámina que preparan sobre el nombre. bueno, pues ahí se puede ver. Exacto. Y hablando de eso, quien quiera tener toda esta información junta y bien presentada, en heráldicafamiliar.com puede conseguir una lámina súper completa sobre Adrián. Es ideal para conocer más el nombre o incluso para un regalo. Y ojo, que también hacen láminas sobre el origen y la historia de los apellidos. Muy interesante eso también. Dejaremos el enlace en la descripción, por si a alguien le interesa. Y ahora, si te parece, vamos a la popularidad en España. Porque es que es un fenómeno. Sí, es impresionante. Según el INE, ¿cuántos hay? Pues mira, más de 160.000 personas llamadas Adrián. Más de 160.000. Ostras, es muchísimo. Pero lo que más me llama la atención es la edad media. A ver. 21,7 años. O sea, jovencísimos. Sí, es bajísima. Eso nos dice clarísimamente que la gran mayoría nacieron pues en los 80, 90 y, sobre todo, en la década de los 2000. Fue un auténtico boom. Totalmente. El crecimiento fue exponencial. Piensa que en los años 40, 50 apenas había unos cientos. Ya. En los 60, 70 ya eran miles. Pero es que en los 80 nacieron más de 22.000 Adrianes y en los 2000 casi 50.000 en una sola década. ¡Qué barbaridad! ¿Y a qué se debe según tan bestia en esas décadas? ¿Alguna idea? Pues es la pregunta del millón, ¿no? Es difícil saberlo a ciencia cierta. Quizá fue una mezcla de cosas. La sonoridad del nombre, que empezó a gustar. Sí, suena bien. Buscaban nombres clásicos, pero que no estuvieran quemados. Quizá alguna figura pública, algún personaje de ficción, o simplemente pues eso, que conectó con una generación de padres. Las modas de los nombres, que son un misterio a veces. Exacto, son ciclos complejos. Y geográficamente, ¿dónde están la mayoría?
Pues está bastante repartido por toda España, la verdad. Pero Madrid se lleva la palma, con más de 27.000. 27.000 en Madrid. Sí. Luego Barcelona, con más de 10.000, y Valencia, con más de 9.000. Pero vamos, que lo encuentras en todas partes. Está claro que es un nombre muy querido en las últimas décadas. Entonces, resumiendo un poco, Adrián es un nombre con unas raíces históricas potentes, romanas y religiosas. Ujú. Se le asocian rasgos de bondad, de ser trabajador, y lo más destacado, este subidón de popularidad increíble en España recientemente. Sí, y eso da que pensar, ¿no? Sobre los ciclos de los nombres, que hace que un nombre de repente conecte tanto con una época, volveremos a ver picos así con otros nombres clásicos, o vendrán tendencias totalmente nuevas. Es un reflejo curioso de cómo cambian las cosas. Buena reflexión para terminar. Oye, pues si alguien que nos escucha tiene más datos, alguna historia familiar, anécdota sobre el nombre Adrián, pues sería genial conocerlas, ¿no? Para enriquecer esto. Claro, siempre se aprende algo nuevo. Y recordamos, para quien quiera la información detallada, la lámina completa del nombre Adrián y también de apellidos está en heráldicafamiliar.com. El enlace en la descripción. Pues nada, hasta la próxima. Hasta luego.